ya empezamos a grabar otra vez. Ok. Sí, cortamos, Bueno, cortamos. que se presenten, ¿no? Ah, sí, primero Sí. que se presente. Bueno, mi nombre es Estefanía de la Cruz Valadez. Y es doctora en medicina del trabajo. Ocupacional. Sí, yo estudié médico cirujano y partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego hice la especialidad administrativa en salud ocupacional. Ok. Sí. Bueno, vamos a empezar con la... Bueno, Hola, diferentes sí, ¿nos preguntas. puede decir otra vez cuánto tiempo lleva en la empresa? Claro, ¿Cómo llegó llevo aquí? 2 años. Llevo 2 años. Antes laboraba en Ternium y me vine para acá. Ah, Ok. eso es muy interesante ese cambio. Sí, random. Y después, o sea, ¿cuál fue su primera empresa de donde empezó así como médica de trabajo? Yo estuve en Promedic primero, entonces me estuvieron cambiando de empresa a empresa, pero en la que más estuve fue en Donaldson. Es una que es en Ciénaga de Flores, que es de filtros industriales. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Ahí estuve poco, estuve como 4 o 5 meses. Es que ahí era como cambio, ¿sabes? Por ser de ok. parte de Promedic era outsourcing. Y luego ya entró a Ternium y luego ya se vino para acá. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Ternium antes de aquí, de cero? 1 año y medio. ¿A cargo de cuántos trabajadores está? Ahorita son 512 en esta planta. trabajadores. Sí. Bastantitos. Y nada más del área de la salud está usted. Estoy yo, tengo una paramédico de noche y hay una paramédico de día que también es monitor de seguridad, que también uso. Pues el giro de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el giro de esta Ahora, aquí empresa? es metal mecánica, hacemos clavos. Clavos. Ok. ¿Aquí nada más hacen puros clavos? Hacemos puros clavos hasta ahorita, sí. De todos los que se te puedan ocurrir. La historia. Ah, la historia. ¿Sabe cómo empezó de cero? ¿O tiene algún conocimiento de la historia? Sí, empezó aquí, de hecho. Empezó en el centro, en una taller prácticamente, en algo muy chiquito. Y empezó a crecer poco a poco, luego ya se fueron a Ciudad de México y a otros países también. Esta planta tiene como 14 años aproximadamente. ¿Fue la primera? No, primero fue Santa Catarina en Monterrey. Ah, no. Bueno, usted dijo que llevaba aquí 2 años, ¿verdad? Entró en el 2020, Entré, 2019. no, casi 2 años, entré en el 2021, en marzo. Ah, en marzo. O sea, entró en pandemia, Sí. ¿Y cómo En estuvo plena eso? pandemia. Wow. ¿Y cómo, o sea, Fue pesado. Honestamente, cuando yo llegué aquí ya tenían algunos protocolos y era muchísima menos gente que la que llevaba en mi anterior trabajo. Entonces fue un poquito más light, entre Ajá. comillas, ¿no? Pero pues sí tenías que estar al pendiente de los trabajadores que se enfermaban 24/7 para ver que no se fueran a complicar, etcétera. Los tratamientos pues los daba yo. O sea, que bueno, tómate esto, tómate aquello, checaba la saturación igual vía remota, la temperatura, en caso de que algún paciente se llegara a complicar o tuviese que acudir yo a revisarlo, pues tenía que ir, o sea, lo primordial era ir el paciente en este caso. Y en esos tiempos de la pandemia, lo cual se puede considerar el pico, como cuántos pacientes a diario trataba con signos pues probables de COVID, un estimado. Ay, no sabría decirte. A lo mejor cerca de unos 20 o 30 diariamente, por sospecha. ¿Y se implementaron a partir de eso muchas medidas? Sí. Sí, pues en ese momento era más que nada la parte del contacto, de minimizarlo. Las juntas ya no eran presenciales, eran 100% por Zoom, teníamos acrílicos en medio de las mesas para que no estuvieran ahí tan cerca los compañeros, en la entrada el filtro de la temperatura, de los síntomas, etc. En el área de las personas del piso, ¿cómo le hacían para que mantuvieran la distancia? ¿Cuál era el protocolo? Bueno, aquí afortunadamente no hay ninguna actividad en la que tengan que estar así como que hombro a hombro. Realmente como son líneas productivas, es una persona por línea. Entonces el contacto no es tan cercano, no es tan estrecho entre ninguno. Entonces nada más era con el puro cubrebocas prácticamente. ¿Disminuyeron su capacidad de trabajadores o tenían los mismos? No, sí se disminuyó, sí se hicieron horarios ahí escalonados. Pero no hubo recorte de personal como tal. Qué bueno. Y por ejemplo, ya nos había contado un poquito antes de empezar, pero ¿nos podría repetir cuáles son los exámenes médicos que se realizan antes de que
acepten un trabajador bueno. y cuáles son los de pues monitoreo. Claro, bueno, antes de que lo acepten es algo sí un poquito más general, porque pues vienen de muchos giros, ¿no? Es la historia clínica en general, preguntarles por amputaciones, preguntarles por accidentes, por fracturas, etcétera, etcétera, lo que pues, ya conocen ustedes. La audiometría, porque también esa parte es importante saber cómo llega, ¿ok? Radiografía de columna, radiografía de tórax, ¿ok? Ahorita vamos a implementar radiografía de rodilla, en ambas, lateral de ambas rodillas, ¿ok? Porque ahí se puede sacar un índice que te puede predecir si va a generar algún tipo de dolor por las actividades que aquí tenemos, el doping, obviamente, y pues exámenes generales, examen general de orina, química sanguínea, también para conocer su estado de salud actual. Eso es en ingreso. En periódicos, pues depende mucho de la actividad que es en el puesto. ¿Y cada cuánto hacen estos exámenes? Los periódicos son anuales. Sí, los periódicos son anuales. ¿Puedes decir específicamente como cuáles son o sea, repetirnos de nuevo los periódicos? Bueno, en general es audiometría, electrolitos séricos, examen general de orina, doping, historia clínica, radiografía de columna, API lateral de manos, lateral de rodillas, lo que les decía, y antes era espirometría, ahorita es lo que les decía, que ya no se usa. Y acerca del ruido que hay aquí, ¿qué medidas implementan para esto? Bueno, mira, el ruido, primero se tiene que medir, ¿no? O sea, viene un proveedor, mide el ruido y después se hace un factor de reducción, ¿sí? Ese factor de reducción se mide acorde al equipo de protección personal que están utilizando los trabajadores, ¿sí? Ya te cuenta que restas la exposición del ruido menos el factor de reducción y te dan tantos decibeles, ¿sí? Entonces eso significa que si utilizamos correctamente el equipo de protección personal, esos son los decibeles que estaríamos a los que estarían expuestos. Exactamente, los que estaríamos expuestos, ¿ok? Entonces, aquí adentro, nada más con los puros tapones es más que suficiente. Aquí la problemática es que, pues, como en todas las empresas, a veces muchos no se los ponen bien, se los ponen por encimita, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que hay que estar controlando. Y vi que allá afuera, creo que por el campo de chatarra traen los grandotes. Vi que Los varios conches. trabajadores los traían. Bueno, el campo de chatarra es otra unidad de negocio. Ok. Sí, ese no pertenece. O sea, es de acero también, Sí. pero esa parte. Y aquí tienen estudios de polvo, o sea, de que genere polvo al, no sé, al hacer más chiquito el clavo o así. Se tenía contrafilado. Contrafilado, ¿no? Contrafilado sí, pero se hace el examen de microambiente laboral Ajá. y ya de ahí se determina Pero si ya, pues, requieren ya algún. Exactamente. Sí, Y sabemos que en cuanto al tema de ergonomía, pues no es algo tan simple de tratar en una empresa siderúrgica, ya que pues son trabajos muy extenuantes, que se requieren fuerza física pues muy demandante para este trabajo. Entonces quisiéramos saber cómo tratan en ese aspecto aquí la Ok. ergonomía. Fíjate que no es tan así como lo mencionas. Hay otros giros que sí son un poquito más demandantes al respecto. Ok, sí tenemos aquí manejo manual de cargas, ¿sí? Se hace obviamente primero el estudio como tal, ¿ok? Y luego ya se ven las posibles soluciones con lo del análisis de costo que les comentaba ya al final, ¿no? Para convencer aquí a los chavos. Pero el manejo manual de cargas te sirve mucho, por ejemplo, las mesas elevadoras. Cuando estás estivando, pues en vez de que se agachen hasta Sí. abajo, pues ya con la mesa elevadora se va bajando solita conforme vaya subiendo y ya no subes cargas ni arriba de los hombros ni abajo de las rodillas, porque pues los tienes más acorde, ¿no? Y también aquí tenemos un aparato muy interesante que es un imán grandote como una tipo ventosa. Entonces se cuenta que agarras así la caja, se pega y ya nada más te la llevas y la estivas, ¿sí? Entonces ya con eso pues no tienes que estar cargando como tal. Y Exactamente. en cuanto a aquí en la área de oficinas que resuelven problemas de ergonomía, ¿no tienen algunas medidas como tal? O sea, ¿sí ha habido problemas de ergonomía? No ha habido detectados Ah. todavía, pero en esta planta salud ocupacional es relativamente nueva. Tiene lo que yo tengo en la planta. Ok. Entonces todavía falta por hacer mucho. Mucho. Exactamente. Ya. Ok.
Y en cuanto a instalaciones de usted, ¿qué es lo que tiene en su consultorio y su equipo en general? ¿Qué equipo tiene para poder atender alguna urgencia? Bueno, aquí tenemos que seguir obviamente las normativas para tener lo básico, lo mínimo, Sí. ¿no? Indispensable, el escritorio, la camilla de exploración, equipo de suturas, las suturas obviamente, vendas, apósitos, isodine, todo lo que te pueda servir en un trauma como tal, ¿sí? Y algunos medicamentos generales. ¿Sí? Aquí sí manejamos antibióticos, más que nada para facilitar el trabajador, ¿no? Pues si trae algo, bueno, pues ya, ten la pastillita, ten la cajita y dale. Y cuando llega a haber una emergencia, ¿usted lo atiende primero y luego ya habla a la ambulancia o cómo es? Depende qué tipo de lesión sea y qué tipo de emergencia. Y si es fuerte, pues se tiene que llamar, ¿no? Pero usted da la atención primaria. Sí. Lo que se tenga que hacer para Sí, ya sea ayudar. en sitio o acá en servicio médico, depende la necesidad. Aquí tiene, bueno, nos comentaba sobre la campaña que tuvo de prevención del suicidio. Tiene, no sé si haga periódicamente como que algún estudio psicosocial de cómo están los trabajadores o cómo se están sobrellevando las situaciones. Para eso usamos la NOM 035. ¿Sí? Con esa normativa, cada 2 años tenemos que hacerles un cuestionario para ver cómo están en ese aspecto, en violencia laboral, en moving, etc. Pero cuando hay un accidente así muy grave, ¿sí? O sea, que pueda dejar como pues, un poquito choqueados a los chavos, sí se les tiene que hacer la guía de referencia 1 de la NOM 035 y ya ahí vas detectando si generó algún tipo de estrés postraumático, de estrés agudo, etc. Y por ejemplo, no sé si de repente usted baje a piso a ver cómo ve las caras o espera que alguien vaya, porque a veces los pacientes cuando se sienten mal pues nomás van a consulta y te dicen, me da la cabeza y se quieren desahogar. No, los vas conociendo realmente y lo correcto es que al menos una vez en el turno bajes en un recorrido. Entonces usted da recorridos diarios también. Ya nos mencionó alguno que otro programa de salud, pero para usted como cuerpo médico, ¿cuál cree programa que usted ha implementado que usted diga, sirvió muy bien en los trabajadores? Pues la verdad es que yo creo que el de salud mental, o sea, sí le han estado apostando mucho. Lo que les decía el año pasado, pues sí detectamos algunos trabajadores ahí con algunas problemáticas. Este año igual, detectamos otros tantos. Y aparte la empresa puso a la disposición psicólogos gratuitos para poder referirlos y que se les diera la atención correcta. ¿Y tiene en mente algunos a futuro programas de salud o implementar otras campañas? Ahorita estamos por meterlo del reto 75 días, que es con nutriólogos, psicólogos, exactamente, para poder mejorar la salud general de la población. ¿Y qué recompensas generalmente reciben los trabajadores por implementación de programas así? Bueno, muchas veces los metemos en rifas. Ok. Esa es una forma también en la que haces que se acerquen un poquito más. Como para que interactúen más. Ándale. No, creo que en el video no mencionamos lo de las CCTs. Sí, bueno, o sea, le gustaría comentarnos acerca de lo que son las STs, O sea, para qué cómo se las aplica aplican. aquí. ¿Qué beneficios tiene qué en cuanto? beneficios. Bueno, las SST son los formatos del IMSS. Ajá. Esos te llegan como tal del trabajador cuando ocurre algún accidente, ¿sí? Aquí lo que les decía es un ganar-ganar, cuidar los intereses de la empresa, pero siempre cuidando al colaborador. Exactamente, o sea, que tenga la mejor atención y que sea lo que tenga que ser, o sea, no ocultar nada, no ocultar datos, no ocultar hechos, ni mucho menos. Simplemente, pues, cuidar también los intereses de la empresa, ¿no? Un poco. Entonces, por ejemplo, si es un accidente de trayecto que va a requerir incapacidad, pues lo más recomendable es decirles, oye, ¿sabes qué? Vete al IMSS para que te puedan hacer las radiografías, para que te puedan dar la incapacidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues ya, entonces ya te traen a ti el ST7 por accidente de trayecto, pues ya les vienes y se las das, no hay ningún problema, ¿sí? Las ST9 son las de enfermedad laboral, ¿ok? Esas son las que un colaborador pudiese meter en el IMSS por alguna cuestión. Y pues si sí es, pues ni modo, o sea, lo contestas con lo que es. Exactamente. Sí, va a haber cosas, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre hay áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, pues les llenas y se las entregas y fin. Y con las ST7, que son de accidente de trabajo, ahí sí es un poquito más delicado el cómo lo manejas. Yo en lo personal recomiendo
que primero la atención sea privada, porque pues desgraciadamente en el IMSS no tienen a veces la capacidad del personal, no tienen los insumos, entonces pues a veces no se puede atender al 100% al trabajador. Entonces si la empresa lo permite, que en este caso así es llevarlo primero a privado, que se le dé la mejor atención posible, ya sea plástico, trauma, lo que lleguen a necesitar, ¿sí? Y entonces ya ver si se envía o no al IMSS, porque por ejemplo, si va a tener una secuela a largo plazo, pues lo mejor es, ¿sabes qué? Aquí te atiendo, ya te solucioné el problema agudo, por así decirlo, ahora sí vámonos al IMSS y ya hacemos todos los trámites, ¿no? Por la cuestión de que va a dejar una secuela, entonces que si en un futuro el colaborador llega a necesitar algún servicio del IMSS, pues ya se tiene ahí el registro, ¿sí? Pero a lo mejor si es un accidente de pues, una cortadita o algo así, pues se puede manejar interno sin ninguna problemática. Obviamente que el colaborador, si él decide ir al IMSS por una cortadita, por lo que sea, puede hacerlo, o sea, está en todo su derecho. Entonces, aquí en esta empresa, recalcando más o menos cuántos accidentes laborales por trauma podrías llegar a tener aquí al mes, digamos así. De poder llegar a tener un chorro, como en todas las empresas, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque, vuelvo, todas tienen áreas de oportunidad, ¿sí? Y por algo se deben de seguir las reglas. ¿Cuál es la problemática? Bueno, que muchos colaboradores, tanto aquí como en otras empresas, por exceso de confianza, por es que nunca me pasa nada, yo siempre lo hago así, por distracción, etcétera, suceden los accidentes, ¿sí? Darte un número sería echarte mentiras, porque hay veces que no tenemos ni un primer auxilio, ni una cortadita, ni nada, y hay veces que sí los tenemos. Entonces, decir un número pues está un poco complicado. Es más como manejo anual, ¿no? O sea, el conteo de accidentes. Sí, o sea, se maneja un indicador Es para que la cuestión de los también accidentes. he visto de manera irónica que en algunos lados tienen carteles de que tantos días sin accidentes, digámoslo así, y muchos no pueden tener el conteo en más de 5 días, más de 6, pues por lo mismo que trabajos así de exigentes A veces ocurren pasa. accidentes. Pero no, de hecho aquí el año pasado cumplimos un año sin accidentes y pues se celebró, ¿no? Sí, Ese es que evento. es algo muy... Sí, porque sí, fue relevante. así, ni un accidente. Entonces sí fue algo difícil de No pudieron llegar a los dos. desgraciadamente. Y en cuanto a lesiones musculoesqueléticas, generalmente, ¿cuáles son las más frecuentes que pueden llegar aquí? Aquí pueden llegar a presentar dolor de espalda, sobre todo, por cansancio más que nada como tal. Porque como les decía, como ya estamos implementando muchas cosas con cuestión de ergonomía, pues que se lastimen, así que digas tú una hernia o algo así súper intenso, realmente no. Pero pues claro que es cansado, es un trabajo pesado. Entonces pues si de repente viene con me duele la espalda, me duelen los hombros, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuáles son las jornadas laborales de los sí, trabajadores? pregunta. Sí, aquí están de 12 horas. 4 días de 12 horas y descansan 3. Ah, 4 días, 2 horas. o sea, no sé, trabajan de lunes a jueves y todo el fin de Ponle. semana es libre. Sí, o sea, son rotativos los horarios, pero sí. En cuanto a usted como cuerpo médico, ¿también tiene se manejan los mismos horarios? No. ¿O son diferentes? No, nosotros nos aplican otros horarios por ser administrativos. Por ser administrativos. Y los trabajadores ¿cuánto tienen de descanso entre las jornadas? Ah, 3 sí. días. No, Pero no, pero de que dentro de la 12 jornada. horas del día. Ah, ok, ya Sí, les como entendí. para hora de comida y todo eso. Bueno, su hora de comida, esa es esa parte, ¿no? O sea, Ajá. es se van igual a decirlo escalonados por cuestión del comedor para que pues todos vayan a claro. caber, ¿sí? Entonces, es ese tiempo de esa hora y durante su trabajo no es una actividad que tengan que estar haciendo constantemente, ¿sí me explico? O sea, no es como que 12 horas, Ajá. no. O sea, acomodas la máquina, lo llenas, te sientas un ratito, esperas a que le dé y luego ya te paras, ya las O sea, acomodas. Me imagino que aquí como está muy automatizado, o sea, las máquinas hacen todo, nada más ocupan gente que esté checando que todo esté funcionando bien. Prácticamente. Ujú. Sí. Entonces sí, o sea, sí tienen esas pausas, por eso no las tenemos como establecidas de que Ajá. cada tanto hay un descanso, no, porque la actividad no es 100% constante. Entonces tienen tiempos muertos en los que pues, se pueden sentar o pueden decir, lo dices que cuídame el magnetito, voy al baño. Y ya. Quiero agregar algo que vi en otra empresa, ¿no? Agregar algo. Es que sí vi que en la otra empresa estás en malla, en finos. Y sí, o sea, la malla estaba rota y pues ya se tuvo que meter el trabajador, pero pues antes pues no estaba así.
O sea, Exactamente. estaba solo cuidando hasta que vio que estaba rota la. De hecho, la mayoría de los puestos tienen sillas por ese motivo. Porque pues se sientan un ratito y ahí descansan. Bueno, platicar. ¿Y cuánta gente tienen tipo en turno? O sea, Son como 200, más o por menos. turno Ujú. que se ocupan para las máquinas. O sea, es vespertino, bueno, matutino, vespertino y no hay mixto entonces, Hay por de mixtos, 2 horas. pero 2 horas. son los administrativos. Ah, Sí, son los apoyos administrativos, que es gente operativa, pero que apoya a algunos jefes. Y a lo mejor puede agregar algo al trabajo. ¿Cuántas toneladas producen de producto al mes o al año? Bueno, al mes estamos cerca de las 7,000 toneladas. Un poco más, un poquito más. Ah, sí. Bueno, ya evidentemente sabemos, nos dio a conocer que lleva demasiado tiempo considerable dentro del área aquí de medicina del trabajo. Ok. Y pues quisiera saber un poquito más de cómo, o sea, para plasmarlo en el video, de cómo es que a usted le interesó esta rama en específico. Bueno, como yo les decía, yo caí por accidente. Ajá. Como la mayoría de los que estamos aquí. Yo empecé a trabajar en otras empresas, ahí como Promedic, en lo que decidía qué especialidad hacer. Porque en su momento estaba entre derma y entre gine. Sí. Entonces no me decidí, dije, ¿sabes qué? Nadie me está presionando. Voy a trabajar un rato en lo que lo pienso, en lo que veo que es lo que me gusta y ya. Y durante ese inter que empecé a trabajar, me empezó a gustar mucho, porque como les decía, es como ser médico de pueblo, porque pues Sí. conoces a todos y ya nada más llegan y te cuentan de, ay, mi hija, mi hijo, es muy bonito esa parte. Y también te agarran mucho cariño. Por ejemplo, yo hace poco regresé de maternidad, que tuve a mi bebé, y varios colaboradores, o sea, de que le regalaron zapatitos, calcetitas, para que sea mi nena, ¿no? Entonces, eso está padre, porque si hay una cercanía ahí muy bonita. Y aparte en lo personal, pues a mí siempre me ha gustado mucho la medicina preventiva. Y aquí puedes hacer mucha medicina preventiva, tanto con las campañas de promoción de la salud como con todo lo de higiene, con lo de ruido, con lo de iluminación, con lo de ergonomía. Todo eso prácticamente es medicina preventiva, no es curativa. ¿Sí? Entonces esa parte a mí en lo personal me gusta mucho. Y pues también de repente tiene la adrenalina de ahí alguna urgencia. Sí, que no nada más son accidentes, porque sí, en esta planta no me ha tocado, pero en otras anteriores sí me llegó a tocar, por ejemplo, un señor que se nos infartó, otro que le dio un paro cardiorrespiratorio en plena planta, ¿sí? Porque pues, ya estaban grandes, tenían un chorro de enfermedades, pues, pasó, ¿no? Entonces, pues nunca te aburres, siempre son cosas diferentes. Y eso está padre. Y aquí la empresa la apoya o sea, ¿qué apoyo recibe para las campañas de salud? O sea, cuando usted quiere hacer una campaña, como que les dice y si la apoyan o la cuestionan o No, la verdad es que sí hay mucho apoyo al respecto. Incluso tenemos un presupuesto específico para las campañas de salud. Y ya de ahí lo voy sacando para, no sé, material gráfico, doctores, exámenes, lo que sea que vayamos a realizar ese mes. Bueno, ¿ya nadie va a hacer otra pregunta?